Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría estar otra vez en un tiempo de convivencia familiar, adorando a nuestro Señor Jesús. Y les quiero pedir que de verdad tomen este momento para poder adorar su santo nombre y para poder escuchar su palabra. Y vamos a orar para dar inicio a este servicio. Padre, gracias por esta mañana, gracias Dios porque ha sido bueno, porque hemos podido ver tu misericordia con nosotros y nuestra familia. Gracias Dios porque tu amor se ha manifestado en nuestras vidas. Te pedimos Dios que nos ayudes a prestar atención y a disponer nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar con unas alabanzas, así que les voy a pedir que tomen esa actitud. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Damos gloria a ti, solo tú mereces gloria. Diga, creo en ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Aleluya. Vamos a gozarnos en esta mañana, confesando que Él es fiel, con gusto. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Te adoramos, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Oh sí, Señor, nos gozamos en tu presencia. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¿Cuántos son libres? Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por ti los ciegos ven, por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Con júbilo, en ti somos libres, Señor.
Aleluya. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Amén, gloria al Señor. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y en su lugar tenga un momento de adoración al Señor en esta mañana. Te exaltamos a ti, Señor, que sabemos, Dios, que tú estás atento, Señor, al clamor de tus hijos. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba, alaba, orando alaba, alaba, una prueba alaba, alaba, estás sufriendo alaba, alaba, no importa alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Vamos, iglesia, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Una vez más decimos, alaba a Dios, iglesia. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios.
Exaltado eres tú, Señor. Vamos, iglesia, alaba al Señor ahí en tu lugar. Él escucha el clamor que estás levantando en este momento. Solo alaba a Dios. Él va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas. No importa la situación que estás pasando en este momento, aunque Él pareciera que no estuviera trabajando, Él está al pendiente de sus hijos. Solo alaba al Señor en todo momento. Que su alabanza nunca falte en tus labios. ¿Qué tal si lo decimos una vez más? Amén. El Señor te bendiga. Me avisan entonces. Gloria a Dios. Que el Señor, mis hermanos, nos siga bendiciendo en esta preciosa mañana. Una mañana maravillosa en la cual venimos a adorar, venimos a exaltar al Señor. Y en la cual pues precisamente ustedes en cada uno de sus hogares, en la sala de su casa, en algún lugar especial de su vivienda, pues han dedicado este tiempo para que adoremos juntos, para que exaltemos juntos a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. En esta preciosa mañana vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante para nuestra vida, como lo es precisamente, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y el tema que estaremos abordando durante esta mañana le he titulado Sufrientes pero en victoria. Lo repito, sufrientes pero en victoria. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, usted ha vivido momentos o procesos de sufrimiento? Haga memoria por algún momento, por unos momentos, y piense en alguno de esos momentos o procesos donde usted estuvo expuesto a algún tipo de sufrimiento en su vida. Ahora les hago una segunda pregunta. ¿Cuántas veces usted ha sufrido con la plena conciencia de que ese sufrimiento usted lo superará y que los resultados serán una bendición para su vida? Seguramente usted lo ha vivido también, ha tenido esa experiencia. Por ejemplo, en el área de la preparación académica. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, tanto jóvenes como adultos,
cuando estuvieron en ese proceso de preparación académica, cuántos sufrimientos tuvieron que superar. Quizá posiblemente uno de esos sufrimientos fue cuando tenían que madrugar, tenían que dedicar tiempos largos al estudio, a la reflexión, al análisis, a la investigación. Y eso implicaba algún nivel de sufrimiento. Quizás también cuando a veces hemos necesitado de tener salud física, nos hemos visto obligados a someternos a un proceso de sufrimiento que sabemos que al final ese proceso nos va a dar los resultados esperados a través de una buena salud. O quizá también hemos tenido que atravesar momentos de sufrimiento para alcanzar salud financiera en nuestra vida. Y como decimos en un lenguaje popular, hemos tenido que apretarnos el cinturón, ¿verdad?, para adecuarnos a una adecuada salud financiera. Pero usted entonces y yo hemos atravesado esos procesos de sufrimiento, pero que hemos estado plenamente conscientes de que al finalizar ese proceso, usted y yo íbamos a obtener resultados fabulosos, resultados que iban a ser una bendición para nuestra vida y para nuestra familia también. En esta preciosa mañana, nuevamente les menciono el tema, sufrientes pero en victoria. A continuación vamos a leer un texto bíblico donde precisamente Jesús, el Hijo de Dios, está brindando palabras de aliento a una iglesia que sufre, a una iglesia que está atravesando experiencias sumamente dolorosas, sumamente difíciles. Y en Apocalipsis capítulo número 2, versos del 8 al 11, leemos lo siguiente. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oramos al Señor. Padre, te exaltamos, te alabamos, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de adorarte en familia, de adorarte, Señor, en nuestros hogares. Gracias, Señor, por estos medios tecnológicos a través de los cuales podemos unirnos en un mismo sentir y estar unidos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, Dios, que tu palabra pueda llegar a lo más íntimo de nuestro corazón, que tu palabra, Señor, pueda desafiar nuestro intelecto a continuar confiando y dependiendo de ti, Señor, aún en los momentos más difíciles de la vida. Y también, Señor, que a través de tu palabra podamos sentir, Padre, y podamos expresar a través de nuestras palabras, precisamente palabras de gratitud por lo que hasta este momento tú estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén. Palabras de aliento a una iglesia que está atravesando procesos de sufrimiento. El libro de Apocalipsis o el libro de la Revelación nos habla de 7 iglesias que está descrito, mensaje a siete iglesias que está descrito en los capítulos 2 y 3 de este libro. Estas iglesias literalmente existían en el tiempo en que Juan recibió esta revelación de Jesucristo. Existían estas iglesias. Aunque se trata, mis amados hermanos, de iglesias de ese tiempo, también hay un significado sumamente espiritual e importante para nuestras iglesias y para los cristianos en la actualidad, es decir, para nosotros hoy. El mensaje
a las iglesias, y especialmente este mensaje a la iglesia en Esmirna, va dirigido a una iglesia que sufre persecución y sus consecuencias. La iglesia estaba atravesando momentos sumamente difíciles, sumamente complicados. Se dice que la ciudad de Esmirna estaba situada a orillas del mar Egeo. Esta ciudad en su tiempo era considerada la más bella, la más hermosa, era lindísima. Según los historiadores, esta ciudad era bellísima. Y algunos hacen referencia a esta ciudad como el adorno de Asia, le llamaban. Otros le decían la flor de Asia. Y aparte de la belleza que esta ciudad pues reflejaba, también esta ciudad tenía un gran poder comercial y económico por su ubicación y los negocios que se realizaban en ella. Sin embargo, a pesar de que Esmirna era una ciudad con estas características y muchas más que no mencionaré hoy, esta ciudad también se destacó por su fuerte oposición a los cristianos en su tiempo. Esta ciudad sí que le complicó la vida a la iglesia. Los cristianos en esta ciudad sufrieron muchísimo. De ahí que en primer lugar, en este tema de una iglesia sufriente pero triunfante, vamos a abordar esta primera sección como una iglesia triunfante en medio de la tribulación. Una iglesia triunfante en medio de la tribulación. Y cito un pequeño párrafo del libro de la historia del cristianismo, tomo 1, de Kenneth Latourette, que dice lo siguiente: es un hecho muy significativo en la historia que en sus 3 primeros siglos del cristianismo se hallaba frente a una persecución tan tenaz y frecuentemente muy severa persecución. Esta persecución aumentó gradualmente hasta el 4º siglo, mas a pesar de la oposición, la fe se iba extendiendo. Entonces, Kenneth Latourette, él dice que era una persecución tenaz, muy severa, que estaba sobre la iglesia. Por lo tanto, cuando yo vengo y leo en la escritura, acá en Apocalipsis, y veo este versículo 8, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto a mí me entusiasma, me alegra, me motiva. Porque estas palabras de Jesús son muy apropiadas para dar ánimo a quienes estaban bajo la amenaza del sufrimiento, y no solamente bajo la amenaza del sufrimiento físico, sino también de la muerte física. La expresión de este texto, el primero y el postrero, sugiere hablar acerca de la eternidad del Señor Jesús. Jesucristo se identifica con una iglesia sufriente. Jesús le dice a la iglesia: yo estuve muerto, pero ahora vivo. Jesús resucitó, como veíamos recientemente en nuestro culto de resurrección. Él vive. Y Él está recordando eso a la iglesia. El que estuvo muerto y vivió dice esto. El que experimentó un sufrimiento extremo, el que llegó al punto de ser crucificado y muerto y sepultado, le dice esto: yo conozco el sufrimiento, pero también conozco la vida en medio del sufrimiento. Luego en el versículo 9, entonces, Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco, dice el Señor,
tu tribulación, tu sufrimiento, tus necesidades, tus angustias. Yo conozco tus lágrimas, tu dolor. Yo conozco lo que estás atravesando, lo que estás viviendo. Le está diciendo Jesús a la iglesia en Esmirna. Se dice que la ciudad de Esmirna era habitada por un gran número de judíos. El judaísmo estaba pero bien impregnado ahí en Esmirna. Pero no solamente eran judíos, sino que eran judíos adinerados. Y por ende también, aparte de ser adinerados, eran judíos que tenían mucha influencia en Esmirna. Pero un detalle que nos dice la historia es que el judaísmo estaba totalmente corrompido, entonces también en Esmirna. De ahí que el Señor hace la referencia en este versículo acerca de los judíos como una sinagoga de Satanás. Porque ellos, en vez de ser de bendición para el pueblo cristiano, estaban causándole mucho, pero mucho daño. Los judíos consideraban que los cristianos en aquel contexto debían ser exterminados. Se dice que bajo la influencia precisamente de este tipo de judíos fue martirizado Policarpo el 23 de febrero de 1550 después de Cristo. Se dice que al capturar a Policarpo, un anciano, ya un hombre muy pero muy anciano, a él pretendían que él negara su fe. Y lo único que tenía que hacer Policarpo para no ser ajusticiado era decir: César es Señor, y lo dejarían vivir. En un evento público, a Policarpo se le permitió, se le solicitó decidir maldecir el nombre de Cristo u ofrecer sacrificio a César. En un evento público, en un estadio. Ante lo que Policarpo respondió: 84 años le he servido a mi Señor y Él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey, de aquel quien me salvó? Esto enardeció a aquellas personas que estaban ajusticiando a Policarpo. Y entonces decidieron quemarlo vivo en la hoguera. Y le prendieron fuego a la hoguera. Pero se dice que cuando ese fuego se estaba atizando, vino un fuerte viento que hacía que las llamas se fueran del lado contrario donde estaba Policarpo. Fue tanto ese viento que la hoguera se consumió rápidamente. Ese fuego se consumió. Y Policarpo prácticamente estaba ileso. Entonces el verdugo que estaba a cargo decidió asesinarlo con un hacha, aunque algunos también afirman que fue una espada. Pero ahí fue sacrificado Policarpo en esta ciudad. Y es que, mis amados hermanos, no era nada fácil ser cristiano en Esmirna. Los cristianos en Esmirna tuvieron que sufrir el asedio, el acecho, aún de los paganos también. No solamente de los judíos, que eran sinagoga de Satanás, sino también de los paganos, que les hacían la vida imposible. Y pensando precisamente en nuestra experiencia, en nuestra vivencia, en nuestro propio contexto, podríamos nosotros decir que en el presente tampoco es fácil ser cristiano. Es decir, hablando de cristianos conforme a la palabra de Dios. No es fácil ser cristiano cuando atravesamos momentos o procesos de aflicción.
Cuando no contamos con el dinero suficiente para suplir las necesidades básicas de la vida. ¿Cuántos de nosotros en este proceso que estamos viviendo a causa de la pandemia y a causa también de las indicaciones que se nos han girado para guardarnos de la enfermedad, no estamos atravesando momentos difíciles en términos económicos, donde no tenemos lo suficiente para suplir las necesidades básicas? Quizá en los alimentos. Quizá hemos tenido necesidad económica para adquirir medicamentos. Quizá tampoco tenemos el dinero suficiente para pagar el servicio de energía eléctrica, el agua potable. Para aquellos que pagan alquiler o renta, el no tener dinero para pagar el alquiler, la renta de una casa de habitación. Para aquellos que quizá hemos adquirido créditos hipotecarios para adquirir una vivienda y el hecho de no tener el dinero para pagar esa cuota que necesitamos. Se ha complicado el transporte al no tener el transporte público en el país. Y aunque los combustibles o el precio de los combustibles ha bajado significativamente, quizás aquellos que tenemos vehículos no tenemos la posibilidad precisamente de echarle combustible a nuestros vehículos. Es decir, mis amados hermanos, estamos atravesando también un periodo de tribulación, un periodo de sufrimiento, que por supuesto no es nada comparado con lo que la iglesia estaba atravesando en la ciudad de Esmirna. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que si bien es cierto atravesamos momentos o periodos de sufrimiento, ustedes y yo estamos plenamente conscientes que vamos a salir adelante. No porque nosotros simplemente lo queremos, sino porque la palabra de Dios, Dios mismo, está con nosotros en todo momento. Y Él nos asegura que nosotros vamos a salir triunfantes después de la tribulación, después del sufrimiento. En Juan capítulo 16, versos 20 y 21, leemos lo siguiente. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Hermanos amados, estamos atravesando momentos difíciles, críticos, quizá para algunos peor que otros. Pero sea cual sea nuestra condición de vida en este momento, ustedes y yo estamos seguros que quien nos acompaña en este proceso es Jesús mismo. Dios mismo está de nuestro lado, y eso nos garantiza de que en medio del sufrimiento y después del sufrimiento la presencia del Señor está ahí, y por lo tanto usted y yo somos una iglesia victoriosa. Número 2. Una iglesia pobre pero rica. Citando siempre el verso 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor está diciendo: yo conozco tu pobreza. Qué detalle más importante también. Los hermanos de la iglesia en Esmirna
No eran pobres porque ellos fueran holgazanes. No, no eran pobres por eso. No eran pobres tampoco porque ellos se rehusaban, porque ellos fuesen negligentes al estudio o a la preparación académica que en aquellos días se requería, o la capacitación en alguna actividad que ellos podrían desarrollar. Ellos no eran negligentes en sus responsabilidades personales y familiares simplemente por serlo. Por ello el Señor destaca esto. Yo conozco tu pobreza, pero no es una pobreza que tú hayas decidido estar en esa condición, sino que han habido circunstancias o situaciones que te han llevado a estar en esa situación difícil, en esa situación crítica. Y es que según los libros de historia, los hermanos de Esmirna eran pobres porque durante la persecución fueron despojados de sus bienes. Sabían que aquel era cristiano, que aquella familia era cristiana, e inmediatamente los despojaban de sus propiedades, de todo aquello de valor que ellos podían tener. Asimismo, cuando se daban cuenta que alguno era cristiano y era su empleado, lo despedían, los quitaban, los sacaban de sus trabajos. Y no solamente eso, sino que también fueron despojados de sus derechos ciudadanos. Es decir, ellos estaban atravesando un periodo difícil de pobreza a causa de su fe, a causa de su amor a Dios. Apenas tenían lo suficiente para vivir. Amados hermanos, al igual que la iglesia en Esmirna, Dios está al tanto de nuestras limitaciones en el presente. Quizá usted o yo seamos personas que no comentamos, que no compartimos aquellas situaciones críticas que vivimos. Pero aunque no la compartamos con personas, usted puede tener la certeza, la plena confianza de que Dios sí conoce esas limitaciones que usted tiene en su vida. Usted sabe cómo está precisamente en este momento de la mañana. ¿Cómo está su familia en cuanto a la provisión que necesitan, que requieren para tener una vida tranquila? Puedo decir con total confianza que durante todo este periodo Dios nos está mostrando su amor y provisión en nuestra situación actual, debido a la pandemia que agobia al mundo. Dios nos está mostrando su amor, su provisión. Y acá entre nosotros, los que estamos escuchando la palabra de Dios, podremos decir con toda certeza en nuestra mente y en el corazón: amén, así es. Yo estoy viendo el amor de Dios sobre mi vida. He visto la provisión de Dios sobre mi familia en estos momentos tan difíciles, tan críticos. Y si alguno no lo ha vivido hasta este momento, sigue esperando, siga confiando que Dios en su momento le dará la provisión que usted y su familia necesitan. En estos momentos de nuestra historia, ustedes y yo somos testigos oculares del poder y del amor de Dios. Y no solamente eso, también somos participantes en el mover, en el obrar de Dios en el mundo a través de su iglesia. Ustedes y yo somos la iglesia. Ustedes y yo somos instrumentos de bendición para otros en las manos del Señor. Somos una iglesia testigos oculares del poder de Dios, de la gracia de Dios. Pero también somos una iglesia compasiva, somos una iglesia que participa, somos una iglesia que comparte, somos una iglesia que se interesa en las necesidades del mundo y provee para los más necesitados.
Jesús le dice en este versículo 9 a la iglesia en Esmirna: conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Hermanos, el Señor nos ha enriquecido. Su presencia, su amor, su gracia, su provisión, su sustento siempre estarán de nuestro lado. Y algo más que nos dice este versículo 9. Yo conozco, le dice, tus obras. Y esto lo dice el Señor. Yo conozco tus obras. La iglesia de Esmirna no recibe ninguna acusación de parte de Jesús. Ninguna. Ningún señalamiento negativo. Al contrario, cuando Él le dice: yo conozco tus obras, el Señor como que le estuviese diciendo: yo conozco tu amor por mí. Yo conozco, iglesia, cuánto me amas, cuánto me quieres, cuánto me añoras. Yo conozco tus obras, conozco tu corazón, conozco tus sentimientos, conozco tu vida y sé que me amas. El Señor nos conoce, mis amados hermanos. Él sabe cuán grande es su amor por Él, aún en estos momentos de pandemia. No fue así con la iglesia de la Odisea. Pero tengo esto contra mí, le dijo a esa iglesia, que has olvidado tu primer amor. Pero no es el caso de Esmirna. Ellos estaban amando a Dios con todo su corazón. Por eso Él les dice: yo conozco tus obras, me amas con todo tu corazón. Yo sé que tú amas a tu prójimo, porque a pesar de las limitaciones, de tus limitaciones, practicas las buenas obras. Estás interesado en el bienestar de los más necesitados, de los más desposeídos. Yo sé que los amas, sé que amas a tu prójimo, porque veo tu corazón compasivo, un corazón generoso, un corazón dadivoso. Conozco tus obras. El Señor también le está haciendo referencia a conocer su fe. Conozco tu fe. Sé que se han mantenido firmes, aún en estos momentos más difíciles, de amenazas, de persecución, de muerte. Sé que ustedes se han mantenido firmes. Amados hermanos, Dios sabe cuánto usted está luchando por mantenerse firme en su confianza en Dios en estos momentos de necesidad que atravesamos, en estos tiempos de limitaciones que todos estamos expuestos. Pero el Señor también le dice: yo conozco tu fortaleza, porque esa fe nos produce una fuerza, una fortaleza en Dios que nos sostiene, nos mantiene firmes. Por eso la iglesia estaba firme, por eso la iglesia estaba constante, porque tenían amor hacia Dios, amor hacia sus semejantes, tenían una fe inquebrantable, y esa fe inquebrantable les daba una fortaleza admirable también, una fortaleza que les permitía mantenerse firmes aún en los momentos más difíciles que ellos estaban viviendo. Y al tener esa fortaleza, también ellos tenían paciencia. Y el Señor sabía que ellos tenían paciencia. Y es esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Esa paciencia que viene de Dios, que viene del Espíritu de Dios. Tenían paciencia para seguir esperando en Dios la respuesta a sus necesidades, a sus peticiones, a sus limitaciones. Y todo esto les permitió a ellos mantenerse fieles a Dios. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, conozco tu fidelidad. Y ya lo he mencionado en varias oportunidades. Qué lindo ese canto que dice: tu fidelidad es grande. Pero qué hermoso también cuando nosotros podemos decir: mi fidelidad hacia ti, Señor, también es grande y maravillosa. Y me mantendré firme aunque esté atravesando procesos difíciles de sufrimiento y de dolor. La iglesia, a pesar de que estaba siendo perseguida, estaba siendo amenazada y muchos estaban siendo asesinados y maltratados, ellos mantuvieron, fortalecieron su comunión y compañerismo entre ellos. Y el hecho de que ustedes y yo estemos distantes, hermanos, porque no nos está permitido el hacer visitas domiciliares,
pero sí podemos hacer visitas digitales. Aunque no podamos hacer visitas, eso no significa que estemos distanciados, que estemos separados, que estemos divididos. Al contrario, nuestra comunión en Cristo nos une a todos. Nuestro compañerismo en el Señor continúa vivo y fortaleciéndose en el nombre de Jesús. Y todo esto es parte de la afirmación que el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, conozco lo que eres, lo que hay en tu corazón. Y número 3, una iglesia que se mantuvo fiel aunque sufría. Y vea lo que el Espíritu, lo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Qué maravilloso, qué increíble. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor le dice a la iglesia que Él sabe que está atravesando un proceso difícil de sufrimiento, de persecución, de muerte, de limitaciones. A ellos les está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. Iglesia, les está diciendo: lo que ustedes han sufrido al presente no es nada comparado con lo que aún viene. Pero no teman en nada lo que van a padecer, porque yo estoy con ustedes. Algunas de las acusaciones que pesaban sobre los cristianos de aquel entonces eran que a estos hermanos de Esmirna los acusaban de ser caníbales, de canibalismo. Cuando ellos celebraban la Eucaristía, la Santa Cena, y por hacer referencia al cuerpo y a la sangre de Jesús, los paganos y los religiosos recalcitrantes, ellos decían que la iglesia practicaba el canibalismo. Y la gente lo creía. Eran acusados los hermanos en Esmirna de realizar orgías sexuales. Porque como ellos venían y se reunían de manera clandestina, en lugares sombríos, en lugares ocultos, ellos se reunían para adorar, para exaltar a Dios, para mantenerse en comunión con Dios y como mantenerse en comunión los unos con los otros. Pero la gente pagana y estos religiosos afirmaban que la iglesia lo que hacía era celebrar orgías sexuales. Y también la gente se lo creía. Eran acusados de ser ateos, porque no adoraban las imágenes y las esculturas, porque se negaban de doblar sus rodillas ante César. Eran considerados ateos. Eran personas acusadas de ir contra el gobierno, porque se negaban a decir: César es el Señor. Y en fin, en los libros de historia usted puede encontrar la diversidad de señalamientos que hacían sobre la iglesia, y en este caso particular, la iglesia de Esmirna. Satanás, mis hermanos, usted y yo lo sabemos, es el engañador, es el padre de la mentira. Y en medio del proceso de sufrimiento al cual estamos sujetos todos hoy, ¿qué acusaciones está intentando Satanás meter en su mente y en su corazón? No permita que Satanás lo haga. Recuerde que con nosotros está el Todopoderoso. Recuerde que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No temamos en nada lo que aún está por venir.
En Romanos capítulo 8, verso 35, en adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito sea el Señor. Si nuestra fe, al igual que los hermanos en Esmirna, está fundamentada, está centrada en Dios, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y las limitaciones que tenemos en el tiempo presente no son nada, no serán nada comparados siempre con la gracia y el amor y la provisión que recibimos de lo alto. De ahí que el Señor le dice a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sean fieles hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte. En Apocalipsis también, capítulo 12, verso 10, leemos lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador de nuestros hermanos. Aquel que intenta meternos a nosotros duda en nuestra mente y corazón. Aquel que intenta sembrar cizaña en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero recuerde lo que dice Santiago en su capítulo 4 y verso 7 en esta carta. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mantengámonos firmes, mis amados hermanos, por amor a Dios, por la fe que tenemos en Él, y Él nos sostendrá. Y superaremos personalmente, familiarmente, socialmente, como nación y como el mundo, esta pandemia que agobia a muchos países actualmente. Vamos a tener un momento de oración. Y las peticiones por las cuales vamos a orar son las siguientes. Número 1, vamos a orar para mantenernos firmes en la fe en medio de las tribulaciones. Mantenernos firmes en la fe en medio de nuestras tribulaciones. Número 2, vamos a orar para enriquecer, para solicitar a Dios enriquecer nuestra comunión personal con Él. Necesitamos enriquecer nuestra intimidad con Dios.
Número 3. Vamos a orar para continuar compartiendo las buenas nuevas de salvación y continuar practicando las buenas obras hacia nuestro prójimo. Continuar practicando una vida compasiva hacia los demás. Y número 4, vamos a orar para que Dios continúe obrando y brindando esperanza a Guatemala y el mundo en medio de la pandemia COVID-19. Les invito por favor ahí donde se encuentran en su casa a cerrar sus ojos por unos momentos y oremos a Dios. Bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, Señor, en esta hermosa mañana. Y solicitamos, Señor, de ti, de tu gracia, que nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra fe. Aún en estos momentos difíciles de limitaciones, en estos momentos difíciles de privación de muchos privilegios. Señor, que nuestra fe se pueda mantener firme, sólida, como la roca. Oramos también, Señor, para que a través de todo este proceso que estamos atravesando, podamos nosotros enriquecer nuestra comunión personal contigo. Y que al igual que la iglesia en Esmirna, el Señor le dice, ustedes son ricos. Nosotros también nos podamos enriquecer en nuestro día a día a través de nuestra comunión personal y familiar contigo, Señor. También te agradecemos, Dios, y solicitamos también que nos permitas continuar, Señor, dando testimonio de las buenas nuevas de salvación. Que nosotros podamos continuar, aún en medio de nuestras limitaciones, como lo hizo la iglesia de Esmirna, practicando las buenas obras con nuestro prójimo. Y podamos compartir de lo poco, de lo mucho que tú nos has permitido tener al presente, Señor. Y oramos también, Padre Celestial, para que continúes obrando en Guatemala y el mundo, para que continúes brindando esperanza en medio de esta pandemia que está azotando a muchos países. Y que muchas personas, Señor, puedan entregar su corazón a Jesús. Que muchas personas puedan encontrar esperanza y transformación de vida en medio de esta pandemia, Señor. Y que tu nombre continúe siendo exaltado y glorificado. En el precioso nombre de Jesús te damos la gracia, Dios. Amén. Que Dios nos continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Quiero invitarle a que terminemos este hermoso tiempo de alabanza y de palabra del Señor entonando un himno. Un himno es el número 107. Así que si usted tiene ahí a la mano su himnario, quiero invitarle a que lo entone juntamente con nosotros, donde somos desafiados a ser firmes, estar firmes y avanzar hacia nuestra meta. Gloria al Señor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria
dad a Dios loor y óigalo el averno lleno de pavor. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya glorioso. Marchamos en paz. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante de hacer, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca Faltará. firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios le bendiga. Chao, Guatemala.